Bien, entonces, unas indicaciones. Está habilitado en el Teams la tarea número 5, en donde deben subir los ejercicios que quedaron pendientes de las aplicaciones lineales del operacional y también los ejercicios que les voy a indicar a continuación. Deben resolver este ejercicio que les había indicado un poco cómo se realiza la clase anterior. También este otro, que es un comparador simplemente de voltajes entre la entrada y el que tenemos en la entrada negativa. Para calcular el voltaje en la entrada negativa, les indiqué que deben proceder a ubicar el potenciómetro de acuerdo a los valores que están en los literales A, B y C. Entonces, hasta allí va a ser esa tarea. Vamos a ver esta aplicación adicional del amplificador operacional utilizando un diodo en el lazo de realimentación. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí una señal de entrada senoidal que tiene un valor eficaz de 7.07 voltios y frecuencia de 1 kilohercio. Entonces, eso significa una señal senoidal que tendrá una amplitud de 10 voltios prácticamente. Entonces, podríamos considerar la senoide de esta forma. Esa sería nuestra señal de entrada. Este pico máximo, como les indiqué, estaría a 10 voltios. Bien, entonces el análisis consiste en determinar primero si es que existe realimentación negativa. Luego de eso, ver que no exista realimentación positiva, porque hay algunos circuitos que tienen simultáneamente realimentación positiva y realimentación negativa. En ese caso, la que prevalece es la realimentación positiva. Es decir, si usted encuentra que un operacional está funcionando con realimentación positiva y realimentación negativa, debe asumir que la ganancia de ese circuito es prácticamente infinita. Y por lo tanto, la salida puede estar variando únicamente entre el voltaje de saturación positivo y el voltaje de saturación negativo. A propósito de esto, también tienen el ejercicio que les indiqué sobre el dibujar la ventana de histéresis para ese circuito, en donde teníamos en la parte de abajo de la resistencia R1 un voltaje distinto de 0. Entonces, por favor, ese también lo incluye. Bien, entonces veamos cómo se resuelve este problema. Vemos que existe realimentación negativa a través de la resistencia de 10 kiloohmios. Evidentemente, esa resistencia de 10 kiloohmios puede permitir el paso de corriente en ambas direcciones. Adicionalmente, tenemos el diodo que podría permitir el paso de corriente en esta dirección únicamente. Entonces, lo que debemos hacer es verificar. En el pin positivo de entrada hay 0 voltios. Quiere decir que en este punto arriba también vamos a tener 0 voltios. Hay realimentación negativa, no hay duda. Aquí estamos conectando la salida con la entrada inversor a través de la resistencia y a través del diodo. Entonces, al estar dos elementos,
no hay ningún problema, vamos a tener realimentación negativa. Una manera que usted puede utilizar para resolver este problema es tomar semiciclo positivo de la entrada. Recuerde, cuando tiene diodos, siempre debe coger separadamente semiciclo positivo por un lado y semiciclo negativo por otro. En consecuencia, si tomamos el semiciclo positivo, va a existir una corriente que fluye a través de este elemento resistivo de esta forma. De ese valor de voltaje positivo que tenemos aquí, sale la corriente hacia este punto en donde hay 0 voltios. Una vez que llega ahí la corriente, se va a ir por la parte de arriba. Al llegar en este nodo, tiene dos caminos posibles. El uno por el diodo y el otro por la resistencia de 10K. Si es que consideramos un diodo ideal, eso significa que no vamos a tener caída de voltaje aquí. Y adicionalmente, la resistencia del diodo sería 0. Entonces, en este paralelo de aquí, para el semiciclo positivo de la entrada, tendríamos una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente de estos dos elementos sería prácticamente 0, la resistencia interna del diodo. Entonces, lógicamente, en este caso la corriente se va a ir por el camino de menor resistencia, cerrando el circuito de esta forma. Entonces, para ese semiciclo positivo de la entrada, la salida el voltaje que tenemos aquí va a ser igual al voltaje que tenemos en el ánodo del diodo. ¿Y qué voltaje tenemos allí? 0 voltios. Entonces lo que debemos hacer aquí es dibujar 0 voltios. 0 voltios para el semiciclo positivo de la entrada. Ahora tenemos el semiciclo negativo. Quiere decir que cambiamos la polaridad aquí. Ponemos de esta forma. Con esa nueva polaridad, la corriente fluye de este punto en donde tenemos 0 voltios hacia el voltaje negativo que aparece acá en la entrada. Como no puede salir esa corriente del operacional, de su entrada, entonces esa corriente necesariamente tiene que bajar por aquí. Y si esa corriente baja, lógicamente podemos tener una corriente fluyendo por la resistencia de 10K en esta forma. Lógico que por este diodo no vamos a tener una corriente que venga en dirección contraria a la que permite el diodo. Entonces, para este semiciclo negativo de la entrada, el diodo estaría polarizado inversamente. Y si es que eso es así, esto prácticamente sería un circuito abierto. No hay. Entonces, el único elemento que va a conducir allí va a ser la resistencia de 10K. Y si esa resistencia está conduciendo, lo que tenemos es un amplificador con inversión de fase y ganancia de 10. Como lo que entra es un semiciclo negativo, lo que sale será un semiciclo positivo. Entonces dibujamos aquí un semiciclo positivo de salida. Amplificado en un factor de 10. Esa sería la señal de salida.
En consecuencia tenemos un rectificador de media onda que permite la salida únicamente de los semiciclos positivos. Entrada negativa, salida positiva. ¿Cuánto vale este punto? Si la entrada vale 10 voltios y tenemos aquí ganancia 10, usted ya sabe esto, aquí teóricamente deberíamos tener 100 voltios, pero no es posible obtener ese voltaje. La salida finalmente estaría recortada en un punto por aquí, en donde tendríamos el voltaje de saturación positivo. Si es que el voltaje de entrada, en vez de ser 10 voltios pico, fuese, por ejemplo, 0,1 voltio pico, al multiplicarse por la ganancia de 10, entonces sí tendríamos toda la senoide, con una amplitud de 1 voltio pico, ¿sí? Entonces, en este caso, ya no se recortaría la señal, el voltaje de salida estaría completo con una amplitud de 1 voltio pico. Esa sería la forma de onda. Bien, este sería un procedimiento de análisis. Se puede también hacer algo parecido si es que se toma en cuenta únicamente a la resistencia de 10 kiloohmios. Entonces voy a poner aquí una señal de entrada senoidal con una amplitud de 0,1 voltios. 0,1 voltios pico. Entonces, otro método, le decía, es hacer de la siguiente forma. Me olvido que existe el diodo ahí y solamente considero la resistencia de 10K. 10K para 1 es 10. Entonces, la salida va a ser la señal de entrada multiplicada por menos 10. Entonces, aquí tendríamos que dibujar esta señal así. Ya. El voltaje pico que tendríamos aquí sería de 1 voltio. Ahora hacemos una corrección. Para esto tiene que estar completamente claro que este punto, que es el ánodo del diodo, está a 0 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El ajuste va de la siguiente forma. Cuando la salida trata de hacerse negativa, en esta parte, voltajes negativos aquí, y 0 voltios en el ánodo del diodo, la corriente simplemente circularía desde 0 voltios por ese diodo ideal hacia esos voltajes que tratan de hacerse negativos aquí. Como el diodo suponemos ideal, este elemento se pone en cortocircuito y la salida sería igual al voltaje del ánodo. Es decir, ahí tendríamos 0 voltios. A ver, 0 voltios, ¿no? Y luego, cuando la salida tiene voltajes positivos, evidentemente, voltajes positivos aquí,
la corriente va a subir, tomando el camino a través de esta resistencia hacia un punto de menor potencial, que serían los 0 voltios de acá. Lógicamente el diodo va a estar abierto, no va a conducir, entonces tengo un amplificador con inversión de fase y ganancia 10. Entonces desde aquí mantendríamos la forma de onda que ya dijimos, esta senoide aquí. Entonces aparece un rectificador de media onda, con salida positiva solamente. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces como no hay preguntas, supongamos que aquí este diodo no es un diodo normal, sino que es un diodo Zener. Y el voltaje Zener nominal es igual a 5 voltios. La señal de entrada no es la que tenemos aquí. Borremos esto. Sino que es una señal de la forma. Es 0,2 o 0,5 o cualquier cosa. 0,6 pongamos seno de WT. Voltios. Dibujar la señal de salida. Bien, entonces el primero que me diga cómo queda la salida, le ponemos una participación en clase. Durante un semiciclo quedaría igual a 0 que es el que se considerará ideal, cuando está ¿Ya? polarizado directo. Y en el otro tocaría ponerle 5 voltios positivos, o sea, una línea continua. A ver, ¿cómo sería la forma de onda? Sería solo líneas. El primer semiciclo de que sea 0 voltios y en el segundo, en el negativo, a 5 voltios positivos. Pero esos 5 voltios son una línea constante, una horizontal, ¿o cómo? Sí, horizontal y constante. Bien, entonces la salida en el semiciclo positivo de la entrada quedaría igual a la que ya vimos, ¿no? Es 0 voltios en la salida. Y para el semiciclo positivo de salida, multiplicamos el voltaje de entrada, que es 0,6, por la ganancia, que sería nuevamente 10. Y deberíamos tener esta forma de onda. Ojo que este pico máximo de aquí debería ser 6 voltios. Pero ¿qué pasa cuando el voltaje de salida va subiendo? Aquí vamos a tener voltajes positivos. Van subiendo esos voltajes. La corriente, cuando esos voltajes de salida son positivos, se va a ir por aquí. De esta manera.
Pero cuando el voltaje de salida llegue al voltaje Zener, esa corriente también se irá por acá, de esta forma. Quiere decir que ahora tendríamos entonces una caída de voltaje en el diodo Zener. ¿De cuánto? De 5 voltios. Entonces la salida subiría senoidalmente hasta 5 voltios. Y allí se recorta. Y tendríamos esta forma de onda. Una senoide que fue subiendo y que en 5 voltios se recortó. Así quedaría esa señal. Bien. ¿Alguna pregunta? No entendí la primera parte. La primera parte de la gráfica. A ver, alguien me está preguntando algo, pero no se le escucha bien. Ahí me puede escuchar mejor, ingeniero. Sí, sí, está mejor. Ya. Le preguntaba que, o sea, no entendí por qué la primera parte de la gráfica. Ya no le escucho nada de nuevo. Ingeniero, le preguntaba que por qué la primera parte de la gráfica es cero. Ya. Estamos tratando con el voltaje de entrada positivo, el semiciclo positivo, ¿no? Entonces la corriente sale desde ese voltaje positivo hasta allí. Luego sube. Y lógicamente se va a ir por el camino de menor resistencia. En este caso, el diodo Zener estaría polarizado en el primer cuadrante y sería reemplazado por un cortocircuito. Entonces el voltaje de este punto, que es la salida, va a ser igual al voltaje que tenemos en ánodo de ese diodo, pero aquí hay 0 voltios. Entonces la salida sería 0. ¿Y qué pasaría si es que aquí tenemos un diodo Zener para allá y otro diodo Zener así? Bueno, parecido a lo que hicimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Habría que considerar que ahora vamos a tener semiciclos positivos y negativos, pero recortados al voltaje Zener. Bien. Entonces, con esto terminamos las aplicaciones de los diodos con amplificadores operacionales. Bien, y entramos en el tema de control electrónico de potencia. Los principales elementos que se utilizan en el control de potencia están también hechos en base a semiconductores. Uno de estos elementos es el denominado SCR, o rectificador controlado de silicio, también conocido como tiristor. Este elemento, como ven en el diagrama de acá, está formado por 4 materiales semiconductores PNPN y tiene 3 terminales disponibles al usuario, conocidos como ánodo, cátodo y el terminal de compuerta. Fíjese bien que el terminal de compuerta va unido al material semiconductor P, que está prácticamente muy cercano al terminal de cátodo. Aquí se definen en esta estructura
3 junturas. En la parte superior, en la parte intermedia y en la parte de abajo. Tenemos 3 uniones de semiconductores PN. El símbolo para esta estructura es como ustedes ven aquí. Este es el símbolo que se utiliza en los diagramas electrónicos. Algo parecido al diodo, pero con un tercer terminal junto al cátodo, que es el terminal de compuerta. En base a la distribución interna que estamos observando aquí de estos semiconductores, se pueden agrupar los 3 de arriba por un lado, tal como vemos aquí, definiendo lo que sería un transistor PNP. Y luego se podría tomar los 3 semiconductores de la parte inferior, formando lo que sería aquí un transistor NPN. Entonces, en base a esta distribución, tenemos el equivalente eléctrico aquí en la parte derecha. Internamente, 2 transistores. Un PNP que tiene su emisor conectado al terminal de ánodo y un transistor NPN que tiene su emisor conectado al lado del cátodo. Ahora, para entender su funcionamiento, pensemos, por ejemplo, en que a este elemento se le aplica un potencial positivo en ánodo con respecto al cátodo. Ponemos exteriormente una diferencia de potencial con esta polaridad entre ánodo y cátodo. Si hacemos eso, esta juntura J1 va a estar polarizada directamente, porque el mayor potencial está aplicado al material P. En cambio, el material N está del otro lado, con la polaridad negativa. Entonces, la juntura 1 estaría polarizada directamente. ¿Qué pasa con la juntura 3? La juntura 3 también tiene el mayor potencial del lado del material tipo P y el menor potencial del material N. Entonces, la juntura 1 y la juntura 3 estarían polarizadas directamente. En cambio, la juntura de la mitad, la J2, está polarizada inversamente, porque el mayor potencial estaría siendo aplicado al material N y el menor potencial estaría siendo aplicado al material tipo P. Entonces, J2 está polarizada inversamente. La conclusión de esta polarización es que una corriente que podría circular del mayor potencial al menor potencial no va a poder fluir por allí, porque la juntura 2 está polarizada inversamente. Entonces, con una polaridad positiva en ánodo respecto al cátodo, no hay corriente circulando por allí. Si es que ponemos ahora el mayor potencial en cátodo y el menor potencial en ánodo, vamos a tener algo parecido. Simplemente que aquí la juntura J3 estaría polarizada inversamente porque el mayor potencial está en el material tipo N. La juntura J1
también estaría polarizada inversamente, porque el menor potencial está del lado del material P, y en cambio la juntura J2 estaría polarizada directamente, el mayor potencial del lado del material P. Pero igual, aunque hubiese posibilidad de que una corriente vaya en esa dirección, eso no va a ser posible porque las dos junturas, J1 y J3, están polarizadas inversamente. Conclusión. Como quiera que usted conecte la polaridad entre ánodo y cátodo, no hay corriente circulando por este elemento. Noten que el terminal de compuerta no lo hemos utilizado. Bien. Ahora vengamos hacia el equivalente de dos transistores. Ponemos el potencial positivo aquí. Potencial negativo en cátodo acá abajo. Ya sabemos que no va a conducir ninguno de los dos transistores. Sin embargo, si es que en el terminal de compuerta que ustedes ven aquí, inyectamos corriente, esa corriente va a venir a la base del transistor NPN. Y al multiplicarse por el beta más 1, nos dará la corriente de emisor. Si tenemos corriente de base aquí, evidentemente también vamos a tener corriente de colector. Y esa corriente de colector va a ser la corriente de base del transistor de arriba. Como aquí teníamos un mayor potencial, no hay problema en que este flujo de corriente se produzca. Entonces, esta corriente de base que baja desde el transistor PNP es la corriente de colector para el transistor de abajo. Tenemos corriente de colector, tenemos corriente de base, tenemos corriente de emisor. Entonces, este procedimiento genera lo que se conoce como una realimentación positiva. Tenemos corriente de base en el transistor superior. Esa corriente de base origina la corriente de colector en el transistor PNP. Esta corriente de colector viene a ser la nueva corriente de base del transistor de abajo. Por lo tanto, esta primera corriente de base que inyectamos desde la compuerta no es necesario que se mantenga indefinidamente. Bastaría que usted aplique aquí, en la compuerta, un pulso de voltaje o un pulso de corriente para que se genere un proceso que lleva a la saturación a estos dos transistores. Y, en definitiva, tengamos corriente circulando entre ánodo y cátodo. Entonces, este elemento de aquí se comporta como un diodo. Puede conducir corriente entre ánodo y cátodo, entre el terminal de ánodo y el terminal de cátodo. Pero para que esa circulación de corriente se pueda dar, necesitamos que se entregue un pulso de voltaje o de corriente en el terminal de compuerta. Aquí necesitamos inyectar un pulso de corriente o un pulso de voltaje. Si es que tenemos ese pulso, hay la corriente de base inicial para el transistor de abajo. Y al tener aquí esta corriente inicial de base, se genera la corriente en su colector. Eso significa que el transistor de arriba va a tener corriente de base también. Y si tengo corriente de base, tengo esta corriente de colector en el transistor de arriba.
Y esta corriente de colector a futuro será la que alimente a la base del transistor de abajo. Entonces, ese pulso que les hablo se conoce como pulso de disparo. Es a través de esta señal que arrancamos la conducción del SCR. Pero para que esa conducción se arranque, precisamente se dé, el potencial del ánodo tiene que ser más grande que el potencial del cátodo. ¿Sí? Eso vemos fácilmente aquí a la derecha. Este potencial tiene que ser más grande que el potencial que tengamos en cátodo. ¿Qué pasaría si es que ponemos al revés? Un mayor potencial aquí abajo y un menor potencial arriba. Aunque usted tenga pulso de voltaje en la compuerta, no va a haber corriente circulando. ¿Por qué razón? Porque este transistor es de NPN. No puede conducir corriente hacia arriba. ¿Sí? Entonces, para que este elemento funcione adecuadamente, usted necesita de dos condiciones. La primera, que el voltaje en ánodo sea más grande que el voltaje que tiene en cátodo. Primera condición. Y luego, para que arranque la conducción, necesitamos la presencia instantánea de un pulso de voltaje o de corriente en la compuerta. Allí arrancan a conducir los dos transistores. Como hay realimentación positiva, se saturan inmediatamente y la corriente permanecerá fluyendo desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces vamos a continuar. La curva característica para el SCR es la que están viendo aquí. Entonces, miren, nosotros vamos subiendo el voltaje ánodo cátodo. En este caso es un voltaje que tomamos positivo, pero variable. El voltaje ánodo cátodo va subiendo en esta dirección. No hemos dado ningún pulso a la compuerta. Si usted sigue subiendo este voltaje sin aplicar el pulso a la compuerta, va a llegar un momento en donde este elemento alcanza este voltaje aquí, que sería el voltaje de disparo. Este elemento inicialmente tenía corriente cero. Esta es la región de bloqueo. Usted va subiendo el voltaje ánodo cátodo. La corriente prácticamente es cero, porque tiene una juntura polarizada inversamente. No estamos utilizando la compuerta todavía. Si llega a este voltaje de aquí, este elemento entra en esta zona, en esta región, que se conoce como región de resistencia negativa. Es una región únicamente de transición, una región de paso. ¿Por qué resistencia negativa? Porque, si usted observa, el voltaje en el eje horizontal va disminuyendo y sin embargo la corriente va subiendo. Por eso se denomina región de resistencia negativa. Y luego, a partir de este punto, entramos en la región de conducción. Ya el diodo ha sido disparado y está conduciendo corriente. ¿Cuánta corriente conduce? Depende de los elementos que tengamos conectados a ese dispositivo. Ahora bien, esto de hacerle conducir al SCR únicamente incrementando el voltaje ánodo cátodo sin utilizar la compuerta no es deseable. ¿Por qué razón? Porque sabemos que existe adentro una juntura polarizada inversamente. Y para que la corriente se presente, quiere decir que esa juntura ha entrado en la región denominada de avalancha.
Es decir, con este procedimiento se puede destruir el dispositivo. En consecuencia, usted puede tener voltajes al nodo cátodo que van subiendo, pero tiene que garantizar la presencia de un pulso de disparo en la compuerta para que ese elemento no vaya a destruirse. Entonces, si hacemos esto, el elemento igual atravesará estas regiones. Primero la región de bloqueo directo, luego entramos en la región de resistencia negativa y finalmente a la región de conducción, que estaría así. Entonces aquí en el codo de esta característica se tiene el voltaje y la corriente de encendido. Aquí abajo estaría el voltaje ánodo-cátodo en conducción, que para los SCRs de baja potencia puede ser 1 voltio, 1,2 voltios. Y la corriente que se origina en esa esquina, esa corriente se denomina corriente de enganche. La corriente de enganche. Y este voltaje es el voltaje ánodo-cátodo encendido. Ahora, una vez que este elemento empezó a conducir, para que se apague la corriente entre ánodo y cátodo, tiene que hacerse más pequeña que esta corriente de enganche. Debe llegar a un valor por aquí abajo, que se conoce como corriente de mantenimiento. Entonces, esta corriente aquí es I sub H. Corriente de mantenimiento. Si esa corriente de mantenimiento es alcanzada, este elemento deja de conducir. En consecuencia, este dispositivo se dispara mediante un pulso de corriente o voltaje en la compuerta, y para que se apague, necesitamos que la corriente que lo está atravesando prácticamente llegue a cero. Bien, entonces, ¿cómo conseguimos que la corriente llegue a cero una vez que hemos disparado a este elemento? Se puede utilizar este esquema de aquí, por ejemplo. Usted puede poner un interruptor en serie con el SCR. Este interruptor, evidentemente, debería ser uno normalmente cerrado. Ese interruptor está cerrado, aplica voltaje en ánodo positivo, tierra en el cátodo, llega el pulso de compuerta y hay corriente circulando por allí. Esto está cerrado. Y luego, cuando ya sea de desactivar la carga, simplemente usted abre este switch. La corriente que pasa por el SCR evidentemente va a ser cero y se apagaría este elemento. Luego, el switch retorna a su posición normal. Este puede ser un pulsador, como le digo, un pulsador normalmente cerrado, ¿sí? Entonces, cuando queremos apagar al SCR, aplastamos este pulsador, se abre el circuito, se apaga el SCR y retorna el switch a su posición cerrada. Pero ya el SCR está apagado. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es el esquema de aquí de la derecha. De igual forma tenemos voltaje en ánodo positivo, en el terminal de cátodo a tierra, llegó el pulso de disparo a la compuerta, este elemento está conduciendo. Para apagarlo,
utilizamos este switch adicional en paralelo con el SCR. Es en este caso un pulsador normalmente abierto. Entonces, si tenemos aquí un pulsador normalmente abierto, cuando lo aplastemos, va a cerrar este circuito, haciendo que el voltaje ánodo cátodo vaya a cero y toda la corriente que estaba bajando por aquí, más bien se vaya por el cortocircuito. Coja este camino, haciendo que la corriente que pasa por el SCR sea cero. Y en ese momento se va a apagar el SCR. Entonces, estos switch que están viendo aquí, tanto el que va normalmente cerrado en serie con el SCR, como el que va normalmente abierto en paralelo con el SCR, no son necesariamente pulsadores mecánicos. Ahí podemos tener switches electrónicos en base, por ejemplo, a transistores bipolares, a JFETs, a MOSFETs. Entonces les damos la orden de que se abra o que se cierre y hemos apagado al SCR. Entonces esos son los dos métodos que podríamos utilizar para apagarle al SCR cuando la señal que aplicamos entre ánodo y cátodo es un voltaje constante, ¿sí? A través de alguna resistencia, etc. Ahora, ¿cómo hacemos un circuito de disparo? Simplemente utilizamos aquí, por ejemplo, una fuente de corriente continua. La carga está en serie con el SCR. Si es que utilizamos adicionalmente un potenciómetro aquí, con un diodo y un switch, ya tenemos el circuito de disparo del SCR. ¿Cómo funciona esto? Si es que este switch está abierto, evidentemente, este voltaje de la batería, que tiene polaridad más menos, va a reflejarse sobre el SCR. ¿Por qué razón? Porque no hemos disparado todavía este elemento. Y si no se ha disparado, la corriente que pasa a través de él es cero. En consecuencia, la corriente en la carga también es cero. En la carga no habría caída de voltaje. Por lo tanto, el potencial que tengo al lado izquierdo de la carga, es decir, la batería, ese voltaje va a ser el mismo que aparece en el ánodo del diodo, del SCR. Entonces, este SCR está siendo polarizado directamente. Ahora, ¿qué hace falta? El pulso en la compuerta. Como aquí tenemos un voltaje positivo, este potenciómetro me genera flujo de corriente por este camino cuando este switch se cierre. Entonces, el momento que queramos disparar al SCR, simplemente aplastamos este switch, cerramos esto y tendríamos flujo de corriente por este camino hacia el terminal de compuerta. Entre compuerta y cátodo tenemos semiconductor P y semiconductor N. Entonces, entre compuerta y cátodo tenemos un diodo, básicamente. En consecuencia, estaría listo el circuito de disparo para el SCR, cuando está trabajando con una señal de alimentación constante. Y noten que este pulsador de aquí no hace falta que se mantenga cerrado. Simplemente le aplastamos un segundito, menos de un segundo si usted quiere. El SCR recibe el pulso de corriente y entra a conducir. A partir de allí, ya este switch puede estar abierto. La corriente se produciría, estaría usted enviando corriente en esta dirección a la carga, bajando por el SCR y cerrando el circuito así. Eso significa que ahora el SCR tendría una caída de voltaje, si es de baja potencia, entre 1 y 1,2 voltios aproximadamente.
y la carga recibiría la diferencia. VCC menos el 1,2 voltios. Ese sería el voltaje que tendríamos aplicado a la carga. Si usted quiere apagar el switch, apagar el SCR, ya vimos esto, puede poner aquí en serie un switch o también en paralelo. Y de esa forma estaríamos controlando el encendido y el apagado del SCR. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora aquí el asunto es, ¿cómo calculo el valor de esta resistencia aquí? Usted tiene que evidentemente poner una resistencia en esta parte de acá que garantice una corriente de compuerta que no le vaya a destruir al SCR. Esa corriente de compuerta va a estar circulando por aquí. Allí va a tener usted la corriente de compuerta. Entonces, para calcular esa corriente de compuerta, hacemos lo siguiente. Arriba tenemos VCC. VCC. A ese VCC le restamos. A ver, le restamos la corriente de compuerta que va a estar circulando por allí, multiplicado por esa resistencia RG. RG, la parte activa del potenciómetro. Esto que tenemos aquí en la parte superior nada más. Y G por RG. También tenemos que restar la caída en este diodo. Menos voltaje ánodo cátodo. Y hay que restar también la caída que tenemos entre compuerta y cátodo. Voltaje, compuerta, cátodo. Y hemos llegado a 0. Esa es la ecuación. Entonces de aquí usted puede despejar la corriente de compuerta. Corriente de compuerta va a ser igual. Nos va a quedar VCC menos voltaje ánodo cátodo en conducción de este diodo. Podemos poner allí 0,7. Y menos voltaje compuerta cátodo. Como entre la compuerta y el cátodo tengo el equivalente de otro diodo, restamos también 0,7 voltios de allí. Esto dividimos para la resistencia de compuerta RG. Ahora, esta corriente de compuerta, dada por esta formulita, tiene que ser menor que la corriente de compuerta máxima de su dispositivo. Entonces, del manual, usted vería cuál es la corriente de compuerta máxima que soporta este elemento. Entonces, de aquí usted ya ve fácilmente que puede despejar RG. Despeje RG, le va a quedar RG debe ser mayor que VCC menos 1,4 sobre IG máximo. Entonces, trabaja con esta desigualdad, despeja RG y ya sabría cuál es el valor de RG que hay que poner aquí. Bien, eso para calcular la resistencia de compuerta. ¿Alguna pregunta? Bueno, y este ya es el circuito con señal alterna. Y para estudiar este circuito necesitamos un poquito más de tiempo. Entonces, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta allí. Entonces, no se olviden de subir en el deber los ejercicios que quedaron desde antes pendientes, los que les indiqué hoy día, hasta el día domingo 12 de la noche. ¿Sí? Entonces, si no hay preguntas, vamos a terminar la clase en este momento. Que tengan un buen resto de semana. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero.